¿Qué me puede recordar qué características tenía un una característica? Bueno, cuáles son las características de los genes menores en cuanto a su regulación de fenotipo? ¿Sí, Saúl? Es- los afecta el medio ambiente, o sea, su expresión se ve afectada por factores medioambientales. Ok, entonces vamos a tener efectos medioambientales. Eso quiere decir que no nada más vamos a tener los efectos genéticos eh, que van a regular el fenotipo, sino también va a intervenir el medio ambiente. Ok. Ahora, de esos efectos genéticos, ¿cómo van a ser el efecto de los genes? ¿Van a ser pocos genes, muchos genes? ¿En dónde van a estar localizados? ¿Sí, Saúl? Pues tendrían que ser varios genes, ¿no? Por el hecho de ser genes menores, tendrían que Ujú. ser varios. Y en cuanto a su posición, pues podría ser que estuvieran en el mismo cromosoma tal vez y más juntos. O sea, sus Lokis estarían más cercanos uno al otro o pueden estar en diferentes cromosomas. Ok. Entonces, vamos a partir de estas premisas. Entonces, vamos a trabajar ahorita con eh, características cuantitativas, ¿no? Estas características cuantitativas van a estar regulando fenotipos, ¿ok? Esos fenotipos van a depender de la parte genética y del ambiente, ¿ok? Si, si se llegan a trabar en algún punto, me avisan, ¿ok? Esta parte genética va a estar regulada por las interacciones, de las posibles interacciones genéticas que existan. ¿Cuáles interacciones genéticas conocen? ¿Alguien más que no sepa? Saúl. A ver, Natalia. Le contestaron por ChatDoc. No veo chat. Ok, pero de todos modos, procuren levantar la mano para poderles tomar su participación. Ok, dice Manuel, dominancia, aditividad y epistasis. Natalia, ¿me podrías decir qué es dominancia, qué es aditividad y qué es epistasis? ¿Sí? Esto lo vamos a... Entonces vamos a tener efectos de dominancia. Aditividad y epistasis. Dominancia es cuando un alelo se expresa totalmente y oculta al otro. Sí, ok. Eso sería una dominancia completa, pero no nada más necesariamente tiene que ser dominancia completa.
este, una definición un poquito más amplia. A ver, Alison Ramírez. Sí, es la interacción entre los alelos de un mismo gen. Ok, entonces la dominancia va a ser la interacción de los alelos de un mismo gen. Este tipo es la dominancia, no necesariamente uno tiene que dominar por completo al otro, puede haber diferentes variaciones en la dominancia. Ahora, cuando ninguno de los dos alelos se domina al otro, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un efecto de aditividad, ¿sí? Entonces el término de codominancia también se le conoce como un efecto de aditividad. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos un alelo A grande que domina a una A chiquita, sino que van a sumar sus efectos para tener una expresión genética. ¿Y cuál sería la epistasis? A ver, Laura García. Laura Rossi. Sí, Laura García. ¿Cuáles serían los efectos de epistasis? Se nos fue Laura. A ver, Emanuel. La interacción que va a existir entre los diferentes genes, exactamente. La epistasis va a ser la interacción que puede existir entre 2, 3 o más genes. ¿Ok? Entonces, dominancia es la interacción interalélica entre diferentes alelos. La aditividad va a ser cuando se suman los efectos de esos alelos. Y la epistasis es cuando ya nos salimos del gen y vamos a interactuar, cómo interactuar un gen con otros genes. ¿Ok? Eso quiere decir que estos dos primeros son relativamente fáciles de poder estimar, ¿sí? ¿Cómo podríamos estimar los efectos de dominancia? Bueno, yo puedo ver si un individuo es homocigoto, si otro individuo es heterocigoto. Si hay diferencias, pues básicamente yo sé que hay una variación en la dominancia. Si no hay diferencias, entonces yo podría decir que hay una dominancia completa, ¿no? Los efectos de aditividad también son fáciles de estimar siguiendo la misma estrategia que para los efectos de dominancia, ¿no? Entonces, esto sí. ¿Los efectos de epistasis creen que sean fáciles de estimar? No. No, porque van a depender, va a ser exponencial el número de interacciones que puedan existir. ¿Recuerdan cuando vimos la epistasis que podía existir entre dos genes? Que de hecho venía en algunos de sus evaluaciones venía un ejercicio con epistasis. Entonces, teníamos una relación de 9331 con dominancia completa en dihibridismo, y cuando nos pasábamos a epistasis, entonces ya la relación 9331 dejaba de existir y íbamos a tener una serie de diferentes combinaciones dependiendo si la epistasis dependía del primer alelo dominante, del segundo alelo dominante, o del primer alelo recesivo, o del segundo alelo recesivo, o había una combinación de estas, ¿no? Entonces es muy complicado. Y eso es con dos genes. Ahora imagínense con más de 3, 4, 5 o cientos de genes. Entonces, normalmente, cuando hacemos la estimación de la parte genética y de la parte del ambiente respecto al fenotipo expresado, podemos estimar estos dos efectos de dominancia y aditividad, pero difícilmente lo vamos a poder estimar. ¿Ok? Eso reduce nuestra ecuación a que vamos a tener un término de error, ¿sí? Vamos a tener que el fenotipo es igual a la parte genética más la parte del medio ambiente más un error. Y términos, por ejemplo, como la epistasis, como no la podemos estimar, normalmente esos efectos pueden irse al error o se pueden estimar de forma indirecta. Actualmente hay algunas metodologías estadísticas que son muy avanzadas que permiten estimar algunos efectos de pistas.
Pero normalmente vamos a incluir aquí en la parte de la genética, ya sea los efectos de dominancia o ya sea los efectos de aditividad. Podemos estimar uno o el otro. Sí. ¿Tienen preguntas? Sí, yo tenía una duda, doctor. ¿Cómo Ok. se diferencia entonces la aditividad de la codominancia? Eh, si estamos hablando en términos cualitativos, es fácil verlo, ¿no? O sea, la aditividad sería más, cuando se suman los efectos, vamos a suponer, por ejemplo, un trueno, Ajá. y la codominancia sería más como un palomino, ¿ok? Si estamos hablando de características cuantitativas, no es distinguible uno del otro. Simplemente va a ser la diferencia de si yo estimo efectos de dominancia o efectos de aditividad, va a depender del modelo que yo haga, ¿ok? Ah, ok. Entonces, yo puedo hacer un modelo para estimar efectos de dominancia, en donde tienen gran importancia los heterocigotos, o puedo estimar efectos de aditividad, en donde no me importa tanto los heterocigotos, sino lo que me importa es la sustitución alélica. ¿Ok? Lo vamos a ir viendo poco a poco, Ujú. eh, para que entiendan a qué es a lo que me refiero. ¿Ok? Ahorita en características cuantitativas, no podríamos distinguir una codominancia de un efecto de aditividad. ¿Ok? Ok, vale, gracias, doctor. Bueno, entonces, este modelo que tenemos aquí eh, es el modelo base que vamos a estar utilizando para todo. ¿Ok? Para todo. Entonces, esto sí se lo tienen que saber de memoria, que un fenotipo cuantitativo está regulado por una parte genética y una parte medioambiental. Entonces, nuestro primer trabajo como genetistas va a ser estimar para cada fenotipo diferente qué proporción tiene esta parte genética, qué proporción tiene esta parte medioambiental y qué proporción no podemos explicar. ¿Ok? Ahora, ¿qué efectos meto aquí? ¿Qué efectos meto en el ambiente? Bueno, obviamente depende de la característica y de la especie, ¿sí? Este, entonces, vamos a poner un ejemplo de esto. Eh, Vamos a suponer que vamos a trabajar con el número de huevos en gallinas, ¿ok? El número de huevos eh, en un determinado tiempo, así, en el número de huevos por semana, vamos a suponer, gallinas. Ese número de huevos en gallinas va a depender de su parte genética y de la parte medioambiental. Ok, como medio ambiente, ¿qué efectos medioambientales creen que afecten la cantidad de huevos? A ver, un segundo. A ver, Francisco. Pues una parte sería la cantidad de horas luz que tendría. ¿La cantidad de luz? Sí, de horas luz. Ok. Em, aquí tenemos un problema. La cantidad de horas luz. Normalmente las gallinas productoras de huevo están en casetas en donde la cantidad de horas luz es constante para todos los individuos en la caseta. Es decir, no unas gallinas se van a dormir antes que otras. Entonces, al ser una constante, no podríamos estimar el efecto que tiene. Esto podría utilizarse si tuviéramos diferentes casetas para gallinas con diferentes cantidades de horas luz. ¿Ok? Entonces, no creo que sea un efecto que se pueda incluir, ya que sería un efecto constante para todos los animales. Em, ¿Alguien más? A ver, por ejemplo, Guadalupe. El estrés por estar todo el tiempo, o sea, en un mismo lugar, o sea, que no se puedan mover. A ver. ¿Y cómo lo estudia? Bueno, cómo lo medirías eso? No sé. Mm,
Recuerden que lo que estamos haciendo aquí es lo que vieron en estadística de incluir efectos en un modelo matemático para poder explicarlo. Eso lo tenemos que usar aquí, ¿ok? Entonces, si tú dices, bueno, el estrés que tienen las gallinas, obviamente sí, el estrés puede afectar la cantidad de huevos, pero yo, como veterinario, como zootecnista, como genetista, ¿cómo puedo medir ese estrés? A menos que tengas una forma de medirlo, lo puedes incluir en el modelo. Si no tienes forma de medirlo, no lo puedes incluir en el modelo, ¿ok? ¿Podría ser la cantidad de calcio efectivo que están consumiendo en su alimentación? Porque igual y si, digamos, sí la mayoría están en casetas, pero si llega a haber competencia por el alimento, quizá no estén consumiendo lo adecuado, o si a lo mejor el alimento es deficiente de por sí en calcio y su aporte no está siendo adecuado. Entonces, Ok, pero aquí tiene la misma deficiencia que lo que decía Guadalupe. ¿Cómo mides la ingesta de calcio individual por animal? tendría que medir en miligramos por cantidad de alimento que está consumiendo. Entonces se tendría que hacer por lo menos una medición, o sea, se saca una muestra de la población total, se toman igual muestras del alimento y se tendría que ir monitoreando qué tanto están consumiendo del alimento, y a partir de ahí se puede estimar la cantidad de calcio que están consumiendo. Pero es factible. Tú puedes realmente medir cuánto consumió cada gallina. Una cosa es lo que tenga el alimento, pero aquí lo que vamos a evaluar es la genética de cada individuo. Entonces, tú puedes saber exactamente cuánto calcio consumió cada gallina. Tendrías que medir cuánto alimento consume cada gallina. No, bueno, no es muy factible que digamos. No es factible. Entonces, por ahí no va. Daniel. Sí, doctor. Bueno, yo en realidad más bien tengo entonces duda porque entonces, ¿qué aspectos ambientales sí podemos considerar? Porque, por ejemplo, yo también pensaba como de cuestiones hormonales, como si, no sé, de horas que duermen y todo eso, pero pues técnicamente sería igual que lo de la alimentación o el estrés, no Es se que, por ejemplo, la podría. alimentación y el estrés sí afectan, pero no de la forma en que la están proponiendo ustedes. Tiene que ser una forma un poquito más general, ¿sí? Vamos a suponer, retomando el punto que decía Saúl, si tienes más calcio en la dieta, entonces, tal vez puede afectar, pero no lo puedes medir a nivel individual. Y normalmente todas las gallinas de una misma caseta reciben el mismo alimento. Ahora, si tenemos diferentes alimentos en diferentes casetas o diferentes horas luz en diferentes casetas, entonces se podría medir el efecto no del alimento ni de las horas luz, sino sería el efecto de quién. No, ¿Sí me no lo siguen o no me sé. siguen? No, creo que no. O Porque sea, hay sí, ranchos vamos a suponer que tienes dos ranchos, ¿ok? Tienes los dos ranchos en el mismo municipio. Los dos ranchos tienen la misma cantidad de animales y son de la misma raza, pero uno produce más leche que el otro, ok. ¿ok? Produce más leche, obviamente, porque probablemente le están dando mejor alimento, mejor manejo, están menos estresadas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo puedes medir indirectamente todos esos efectos? ¿El efecto de quién deberías de estimar? A ver, Alison. ¿Podría ser midiendo la temperatura y la humedad? No, bueno, sí podría ser, pero no es factible de hacerlo. El efecto del rancho, chicos, o el efecto de la caseta, tienen que verlo desde un punto de vista más realista. Si ustedes tienen una producción, vamos a suponer Bachoco, y tienes una producción en Morelos en donde tienes 50 casetas,
Obviamente cada caseta va a tener un microambiente, va a tener una temperatura, una alimentación, unos horarios, un diferente nivel de estrés, que va a depender también de un diferente manejador, de una diferente cantidad de animales, etcétera, etcétera. Incluso el ruido. Puede ser que una caseta esté muy cerca de la carretera y reciba más ruido que una caseta que esté más interna y que no reciba tanto ruido. Entonces, el efecto que tienen que medir en este caso es el de la caseta. Es algo que sí tienen que sí pueden estimar. Cuando son efectos tan específicos, por ejemplo, temperatura tal cual, o humedad, o por ejemplo, nivel de calcio, estaría padre medirlos, pero en forma realista no lo van a poder medir. No van a gastar tiempo de sus trabajadores en eso. ¿Sí, Paloma? Ya, es que le iba a mencionar que todo lo que están mencionando nuestros compañeros sobre la medición de la temperatura y el estrés, como usted dice, también se podría, pues, ver todo eso viendo las instalaciones. Si las instalaciones están bien localizadas, pues vamos a deducir que, bueno, si tiene una buena aeración, si no le da el sol directo, vamos a deducir que hay una buena temperatura. También, dependiendo de cómo estén acomodadas, vamos a ver el manejo de los animales. Yo siento que hay que ser como más pragmáticos en ese sentido. Exactamente, sí. Es decir, unas buenas instalaciones y un buen manejo te darían una mejor producción. Es decir, no podemos ver el detalle del por qué, pero sí podemos ver el punto de vista general, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué en esa caseta producen más? Pues no sé, pero yo sé que producen más en esa caseta. Puede ser nutrición, puede ser estrés, puede ser alimentación, puede ser muchas cosas. ¿Sí, Saúl? Doctor, pero entonces, si no estamos obteniendo como parámetros definitivos, no podríamos estar cayendo en subjetividad. O sea, es decir, que todos nuestros análisis irían a como de, ok, es que aquí se ve que tiene mejores condiciones por tal cosa, pero no hay como una comprobación real, ¿o sí? Pues estadísticamente puedes comprobarlo. Ahora, el punto de meter efectos ambientales en genética ya no nos va a interesar estimar el efecto de esos efectos ambientales. Lo que queremos es tomarlos en cuenta para poder decir, ok, esta parte es genética y esta parte es medioambiental. ¿Ok? Ok. Vamos a poner un ejemplo de esto. Vamos a suponer, voy a borrar este de aquí, voy a hacer uno nuevo. Vamos a suponer que tenemos aquí, vamos a hacer un toro. ¿Ok? Este es mi toro. Y ese toro se utilizan las pajillas de ese toro en 4 ranchos diferentes. ¿Ok? Sí están viendo la aplicación, ¿verdad? La de Paint. Sí, sí. Ok. Entonces, en la primer producción, sus hijas tienen una producción de 25 litros. En la segunda tienen una producción de 24 litros. En la tercera tienen una producción de 26 litros. Y en la cuarta tienen una producción de 25 litros. ¿Ok? ¿Me pueden sacar el promedio de esto? Mientras yo hago mi segundo toro. Este toro es igual probado en 4 hatos diferentes, tiene hijas en 4 hatos diferentes. Y aquí tienen un promedio de producción de 50 litros. Aquí tienen un promedio de producción de 15 litros. Aquí tiene un promedio de producción de 12 litros. Y aquí tiene un promedio de producción de 13 litros. ¿Ok? ¿Cuánto les dio la producción
del primer toro? A ver, 25. ok. 25, ¿y del segundo? 22.5. 25 y acá 22.5. Ok. Carla, ¿tienes algún comentario? Sí, iba a decir los promedios. Ajá. Ok. Bueno, a ver, no te vayas, Carla. Dime, ¿tú cuál crees que sea mejor animal? ¿El primer toro o el segundo toro? ¿Cuál crees que tenga mejor genética? Pues el primero, porque es más consistente y el otro, o sea, nada más tiene como un, una buena producción, por así decirlo. O sea, una mayor, ¿Y por pero qué todas crees que en las por qué crees que en esta producción es tan alta y en las otras es tan baja? pues igual pudo haber sido no tanto por él, sino por las vacas, ¿no? O sea, ¿Por porque, las vacas nada más? ajá, o sea, que estén como, no sé, que sean de diferente, pues no sé si raza o que estén, por ejemplo, que la granja sea de las que son muy tecnificadas y que están divididas por lotes y que haya sido Ok, bastante ok. distinto. Entonces puede ser que es Sánchez, ¿verdad? ¿Te apellidas Sánchez? Sí, Entonces puede ser que en ese hato, precisamente en ese rancho, puede ser que tengan una mejor producción porque esté más tecnificado, tengan un mejor manejo. Pero sí, genéticamente el toro no, bueno, tendríamos que hacer un análisis, ¿no? Pero en este caso es probablemente que el toro no es el que tenga una buena genética, sino es el hato el que tiene un buen manejo. ¿Ok? En sí. este caso, también tendríamos que medir en el primero si realmente es el toro el que está siendo constante, o puede ser que los cuatro hatos tengan el mismo nivel de tecnificación y por eso son tan constantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en genética? En genética lo que vamos a ver son las diferencias que existen. Ay, lo que vamos a hacer en la genética va a ser buscar las diferencias que existen entre estos diferentes hatos entre todos, ¿sí? Y aparte buscar las diferencias que existen entre animales. Y lo ideal sería tener hijas del primer toro en un segundo hato, en este hato, y hijas del segundo toro en este primer hato. Porque entonces ya tendríamos una conexión entre los hatos a nivel de genética. Entonces, cuando regresamos a nuestro modelo, lo que nos interesa es ver la parte genética, obviamente. Pero para poder tomar la parte genética, tenemos que remover este efecto ambiental. Es decir, ok, voy a poner a todos los toros en igualdad de condiciones sin tomar el efecto medioambiental. ¿Ok? Ahora, vamos a poner otro ejemplo nada más para que quede bien claro. Vamos a hacer que se peleen entre hombres y mujeres. ¿Ok? ¿Quiénes son mejores para jugar básquetbol, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes, chicos? Los dos, ¿no? Pues, no sé. En general los hombres, o sea, ¿Tienen bueno, miedo de ser linchados si dicen algo políticamente incorrecto? sí, más o menos. Los negros. No Dime, quiero. Alison. Pues, o sea, siento que la respuesta sería los hombres, pero porque es más probable que durante la infancia los hombres jueguen más y practiquen más. Entonces, obviamente, si juntamos al azar un grupo de hombres y mujeres, probablemente los hombres sean mejores porque tienden a jugar más. Ok, podría ser por experiencia, pero vamos a suponer que tengan la misma experiencia, porque hay mujeres que también juegan básquetbol desde chiquitas. Entonces vamos a poner que en una situación en donde tengamos tanto hombres como mujeres,
con el mismo nivel de experiencia, ¿no? Vamos a suponer, no sé cuántos hombres y mujeres hay en este salón, creo que hay un poquito más de mujeres, ¿no? Pero sacamos una selección de mujeres y sacamos una selección de hombres, ¿sí? De ustedes, de su salón. Y hacemos un partido de básquetbol para poder, para ganar puntos. El que gane el partido, la partida de básquetbol, tiene un punto extra en calificación final. Ojo, es un ejemplo, no se emocionen, no va a pasar. ¿Ok? Vale. ¿Quién creen que tenga ventaja para ganar? Los que son más altos. ¿Qué serían? Los hombres. Estadísticamente. Los hombres. Pues también los hombres, por la fuerza. Exacto. Entonces, en este caso, o sea, dejando de lado el feminismo y machismo, etcétera, etcétera, los hombres van a llevar una ventaja, asumiendo que tuvieron la misma experiencia, van a llevar una ventaja por la fuerza y por la altura, ¿sí? Porque en este caso, la altura, influye mucho, ¿sí? No es como otros deportes en donde no afecte tanto. Vamos a suponer que si fuera tal vez fútbol, tal vez no afectaría tanto, o si fuera, no sé, una partida de boliche o de dominó, Tenis. no afectaría tanto. Pero en el caso del básquetbol, la altura afecta muchísimo, ¿sí? Entonces, si yo los evalúo a todos por igual, diciendo, ok, todos tienen la misma experiencia jugando básquetbol, pues entonces el que gana es el que gana. Yo estoy poniendo en desventaja a las mujeres, porque probablemente su estatura va a ser más baja y van a tener menos fuerza. ¿Qué pasaría si todos tuvieran la misma altura y la misma fuerza? ¿Quiénes ganarían? Todos tuvieron Pues, la misma probabilidad. Ya dependería de otros Dependería de factores. otras cosas, ¿no? ¿Están de acuerdo? Dependería de otras cosas. Dependería de quién tiene la mejor estrategia, quién tiene más ganas de ganarse el punto, de quién está mejor organizado, de quién es más habilidoso. Dependería de otras cosas. Pero estás removiendo el efecto, un efecto que en este caso es medioambiental, y los pones a todos en las mismas condiciones. ¿Ok? Entonces, aquí el efecto medioambiental, ¿cuál es? El que se está removiendo. Si yo lo pongo aquí, si lo pongo aquí aquí mi fenotipo es puntos de básquetbol, que va a depender de la genética. ¿Cuál sería el efecto medioambiental que tengo que incluir aquí para evaluar efectos genéticos y no los efectos medioambientales? Pues la altura ¿No? o la experiencia. No. La habilidad. No. Váyanse sean un poquito más generales. ¿A quiénes estamos comparando? Entonces está comparando hombres y mujeres, ¿no? Ajá. Entonces, el efecto que tengo que remover, ¿cuál es? ¿Sería la diferencia entre hombres y mujeres? Eso quiere decir que sería el efecto de sexo, ¿no? Entonces, el efecto medioambiental que tendría que incluir en este modelo sería el efecto del sexo. Si son hombres o mujeres, yo voy a estimar aquí cuál es ese efecto. Entonces, yo puedo estimar los demás efectos removiendo el efecto del sexo. ¿Ok? Porque yo sé que esto me va a afectar al final. ¿Sí? Entonces, tienen que ser un poquito más generales para ver qué es lo que puede afectar. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que se hace para estimar un fenotipo? Vamos a poner los efectos que yo sé que normalmente van a estar incidiendo en la producción, en el fenotipo, y que son medibles, que son estimables.
¿Ok? Entonces, vamos a poner de fenotipos, vamos a poner diferentes ejemplos de fenotipos. Puedo tener, vamos a suponer, producción de leche. Puedo tener producción de huevo. Puedo tener fertilidad, por ejemplo. Ganancia de peso. ¿Cuáles son los efectos genéticos que voy a tener? Voy a tener solamente efectos aditivos y voy a tener efectos de dominancia. Los depistaces dijimos que no los íbamos a estimar en estos momentos. Como efectos medioambientales, ¿qué puedo incluir? Como de medio ambiente. Puedo incluir el hato, porque yo sé que todos los individuos de un hato van a compartir características. Puedo incluir la caseta. Decían mucho la temperatura. ¿Es factible medir la temperatura? No. ¿La temperatura puede variar? Sí. ¿De qué depende esa variación? Si yo, De la época ¿de del qué va a año. depender que en Veracruz haga más frío en una época y en otra? Pues de la ¿De qué? No época del escuché. año. De... ¿Eh? Sí, no escuché. ¿Mande? Ah, que ¿Lo puedes depende repetir? del relieve, de la altura. Ok, podría ser la ¿No se me oye? altitud. ¿Y qué más? Este... Y la cercanía al... Bueno, no. La época del año igual tendría que ver. Ok, entonces puedo meter la altitud. Si la llegara a tener, la podría poner. Sin embargo, esa altitud va a estar confundida con el efecto del hato, porque diferentes hatos van a tener diferentes altitudes, entonces tengo un efecto de colinearidad entre dos efectos. ¿Ok? Entonces, la altitud está relacionada con el efecto de hato, difícilmente la puedo poner, pero sí puedo poner aquí la época del año. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de la producción de leche, una vaca cuando está produciendo leche, ¿produce la misma cantidad de leche durante toda la lactación? ¿Sí, Saúl? Ah, tenía una duda, pero no produce la misma cantidad de leche. Es la curva de ¿Cuál lactación, es la ¿no? duda? Sí, Ah, ¿cuál es la la duda? duda era es que no entendí muy bien cómo es que la altura se relaciona con el hato. Sí, o sea, lo que pasa es que diferentes hatos tienen diferentes alturas. Pero, Entonces, si tú pones, vamos a suponer, el hato 1 tiene una altitud de 100 y el hato 2 tiene una altitud de 200 y el hato 3 tiene una altitud de 150, si tú pones en tu modelo los hatos y al mismo tiempo pones las altitudes, están dando la misma información, ¿sí? Porque están confundidos esos efectos, ¿ok? Puedes usar uno o puedes usar el otro, pero no puedes usar los dos al mismo tiempo. El modelo matemático te va a decir, tienes efectos que son colineares, ¿ok? ok. Bueno, decíamos que no tienen la misma cantidad, no producen la misma cantidad de leche durante toda la lactación. Entonces, podríamos incluir aquí en los efectos los días en leche o en producción de leche, ¿no? Porque normalmente se pone raising milk, ¿no? Entonces, los días en producción de leche. Para la ganancia de peso, yo podría poner aquí, si tenemos, por ejemplo, animales que están pastoreando, yo podría poner el tipo de pasto, ¿no? O el tipo, o sea, si son diferentes, ¿cómo se dicen? Se me fue el nombre. Potreros, si son diferentes potreros, yo puedo poner el tipo de pasto que había en el potrero, ¿no? O en lugar del hato, digo, bueno, es que yo tengo un hato, pero es un hato muy grande, lo tengo subdividido
en animales por potrero, entonces en lugar de hato pongo potreros. ¿Ok? ¿Sí, Alison? Bueno, de manera general también podría ser la ubicación geográfica. Sí, pero es lo mismo, o sea, podemos poner la ubicación geográfica, pero si ponemos la ubicación geográfica, tendríamos que quitar entonces tal vez el efecto del hato. O podríamos incluir los dos para ver si realmente tienen diferencias, pero podría estar confundido. Era lo que le comentaba a Saúl. Entonces, podría ser aquí las coordenadas podrían ser, pero podríamos tener problemas en el modelo dependiendo de la información que nos arroja el modelo. ¿Sí, Carla? Es que respecto a eso, no sé si también cuente, pero creo que no se puede meter en el modelo. Por ejemplo, de dónde provienen los animales, ¿no? Porque igual con lo de la altitud se pueden presentar los problemas como el mal de altura y todo eso. Y igual, o sea, aunque no sean muy notorios, creo que también afectan en la producción de leche. Pero podría ser un poquito más específica, como que de dónde provienen. Ajá, es que luego, por ejemplo, los productores que transportan, bueno, que compran ganado, que por ejemplo lo compran en Veracruz y lo suben al Estado de México, ahí es cuando hay como diferencias de altura, que son las que, bueno, yo había visto que producían como todos esos males, el mal de altura y eso, que las Ah, vacas ok, ok. Podría ser origen del ganado, entonces, en todo caso, ¿no? Podría ser, tal vez. pero ¿Sí? no sé si se puede contar en el modelo. Pues sí se podría meter, tal vez, el origen del ganado. Aquí realmente podemos poner toda la información que nosotros querramos. Nada más deben de tomar en cuenta que entre más efectos metan, más difícil es de solucionar el modelo y que muchos de estos efectos no necesariamente van a afectar. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que normalmente se hace, el paso a seguir sería hacer un modelo sencillo, hacer un análisis de varianza y darse cuenta cuáles efectos sí son importantes y cuáles no. Entonces hago un análisis de varianza y digo, ok, este sí, este no, este sí, este sí. Y cuando me refiero a este sí y este no, estoy refiriendo a que son efectos significativos. ¿Ok? Entonces, porque puede haber muchos efectos que nosotros creemos que afectan y que tal vez no están afectando. ¿Sí? Y puede haber efectos que creemos que no afectan y que pueden tener una incidencia. ¿Sí? Algunos de ustedes llevaron conmigo de estadística y recuerdo algún trabajo que hizo su grupo, no recuerdo los alumnos, pero sí recuerdo el trabajo, en donde ponían un trabajo de estadística tal cual, en donde estaban haciendo una evaluación de cómo afecta el número de horas. ¿Tienes pregunta, Carla? ¿No? Bueno, era cómo afecta el número de horas utilizando un celular la calificación de los estudiantes. ¿Sí? Entonces dices, bueno, mi hipótesis es que entre más horas utilizan los celulares los alumnos, sus calificaciones son peores, ¿no? Esa es la hipótesis. Y suena razonable, ¿no? Suena coherente. El resultado que ellos obtuvieron fue que, sin importar el número de horas que usaban el celular los alumnos, su calificación no estaba afectada. Es decir, puedes tener un alumno que utilice 10 horas el celular al día, pero aún así estudie y le eche ganas en la escuela, o puedes tener alumnos que tal vez no usan el celular y aún así les vaya muy mal porque de todos modos están de ociosos. ¿Sí? ¿Tienes algún comentario, Saúl? Sí, era justamente una pregunta respecto a cómo ir determinando, porque por ejemplo, antes de hacer el análisis, el de varianza, tendríamos que tener ya una idea de más o menos cuáles son los efectos que sí tenemos que considerar. Pero entonces ahí, ¿cómo uno va descartando antes de hacer el ANOVA? Bueno, primero, o sea, tienen que pensar desde el punto de vista fisiológico o natural, ¿no? O sea, como médicos o como zootecnistas. Ok, yo tengo este fenotipo, ¿qué sí lo va a afectar y qué no lo va a afectar? ¿Sí? Es decir,
Si yo tengo, vamos a suponer, si voy a medir la fertilidad, bueno, esa fertilidad, ¿qué la puede afectar? La puede afectar el manejo, la puede afectar el inseminador, la puede afectar el toro, pero hay características que tal vez no la afecten, por ejemplo, el color de la vaca. Tal vez yo te estoy registrando los colores de la vaca, pero que una vaca sea negra o sea blanca, probablemente no me va a afectar en absolutamente nada. Entonces primero deben de pensar como veterinarios y zootecnistas, qué sí puede y qué no puede. El segundo paso sería hacer un análisis de varianza, ¿ok? Sin tomar en cuenta la parte genética. Solamente dicen, ok, yo creo que todo esto afecta a mi fenotipo, hago un análisis de varianza y a través del análisis de varianza me voy a dar cuenta cuáles efectos sí son significativos y cuáles no son significativos. Entonces, ya después del análisis de varianza, tengo que incluir esos efectos en mi modelo genético. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder hacer para poder meternos un poquito más en esto. ¿Se acuerdan de cómo hacer análisis de varianza, verdad? No. ¿No? Bueno, vamos a hacer entonces el primer paso sería pensar en los efectos medioambientales Ojo, aquí hago un paréntesis en estos efectos medioambientales porque pueden ser del animal o externos. No quiero que se queden con o sea, que cuando les digo medio ambiente, no quiero que nada más se queden con la idea de que un efecto medioambiental puede ser el hato, puede ser algo, sí, o puede ser algo propio del animal. Por ejemplo, yo les decía, los días en lactación. O sea, la cantidad de días que lleva esa vaca produciendo leche, eso es un efecto medioambiental. Sí, y no es algo externo. Sí, puede ser, es algo intrínseco del animal. Entonces, pensar en los efectos medioambientales puede ser del animal o externos que están afectando mi fenotipo. Segundo paso sería hacer un análisis de varianza con todos esos efectos. Esos efectos pueden ser cuantitativos. En este caso, lo que yo voy a obtener van a ser regresiones. O pueden ser categóricos. Entonces, lo voy a tener que usar como factores. Y aquí en este caso, en el caso de los factores, no voy a obtener regresiones, sino voy a obtener diferencias entre estos factores. ¿Ok? Ok. Y entonces ya con esto lo que tengo que ver de todos estos, tengo que ver cuáles son significativos. Los efectos que sean significativos, entonces ya los puedo utilizar en un modelo genético, en donde voy a poner el mismo fenotipo, voy a poner exactamente el mismo fenotipo, voy a incluir la parte genética, que después vamos a hablar de cómo se incluye, y voy a incluir solamente los efectos medioambientales que fueron significativos, ¿sí? Que fueron significativos. Y hay efectos que no los puedo estimar, que no, aunque yo quisiera, no sé cómo estimarlos o no los puedo calcular, y entonces ya voy a tener un efecto de error, ¿ok? Entonces, con esto yo voy a poder hacer
estimar la parte genética, la parte medioambiental y la parte fenotípica. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? No. No, Doc. Sí. Doctor. ¿Tienes dudas, Luz? ¿Tienes comentarios? No. Ok. Sí, Daniel. Yo tenía duda que si entonces cuestiones hormonales contarían como medioambientales del animal igual. Una cuestión, por ejemplo, dame un ejemplo de esto. Pues no sé, supongo que el mismo estrés justamente por el cortisol tendría que ver, o no sé si en producción de leche yo sabía de lugares donde les inyectaban, si no me equivoco, prolactina y cosas así, pero yo digo propias del animal como problemas Si tú inyectas hormonales. prolactina o algo así, entonces ya no puedes hacer una estimación correcta de los efectos, porque tienes ahí un confusor muy fuerte. Si son hormonas naturales de los individuos, obviamente sí van a afectar. El problema ahí es que no se pueden estimar y no se pueden incluir como efecto medioambiental porque no los vamos a poder estar midiendo. Por eso les digo, tienen que ser cosas, cuando incluimos efectos medioambientales, tienen que ser efectos que yo pueda estimar o que yo pueda medir en una producción, ¿sale? Entonces, pónganse en un punto de vista realista. Están trabajando en Martínez de la Torre. Cuando una vaca va a la ordeña, ¿qué le puedo medir? Puedo medir producción de leche, puedo medir tal vez las horas a las que se está ordeñando, quién es el ordeñador y párale de contar. ¿Puedo medir qué tan cansada está una vaca? No. ¿Puedo cuantificarlo? No. ¿Puedo medir el nivel que tiene de oxitocina para la bajada de la leche? No. ¿Ok? Entonces tienen que ser un poco realistas. Sí tienen que entender cómo funciona ese fenotipo, pero tienen que ser realistas en lo que sí se puede medir y que sí se va a poder estimar. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, entonces, el siguiente ejercicio que vamos a hacer, pero yo creo que va a ser ya hasta la siguiente semana, voy a hacer una base de datos y lo que tienen que hacer es, van a escoger qué características son efectos medioambientales de esa base de datos, tienen que hacer un análisis de varianza con esos datos y me tienen que decir cuáles son los efectos que sí pueden incluir en un modelo para estimar los efectos genéticos y cuáles efectos medioambientales no los metería. ¿Ok? Entonces va a ser una tarea que van a tener para la siguiente semana y la siguiente semana en clase lo que vamos a hacer es hacer ese ejercicio en clase. ¿Sí? Para hacer el análisis de varianza, pueden utilizar el programa estadístico que hayan utilizado cuando llevaron estadística. Puede ser R, puede ser SPSS. Y para solventar el problema de la tecnología, de que sí se puede o no se puede, les voy a permitir hacer esta tarea en equipos, ¿sí? En equipos de 2 personas. Entonces, si no tienen computadora o no tienen la tecnología para hacer el análisis de varianza, júntense con su amigo el rico que sí tiene y hagan su tarea. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? No, Doc. ¿No? Entonces, les voy a subir las características a la FMVZ en línea de la tarea. Y revisan las características, hacen sus análisis, ponen sus salidas e interpretan los resultados.